más frecuentes, prevalentes en nuestro medio. Entonces voy a iniciar la presentación ya. En la Chiquitanía, que me llamó la atención, unos pedrones enormes con el escudo de Bolivia y Santa Cruz, muy bonita. Y bueno, la patología que hoy les voy a presentar pues está relacionada en el 95% de los casos con la litiasis o los cálculos o las piedras en la vesícula biliar. Entonces, en relación a la litiasis, la litogénesis es pues compleja, ¿no? Hay una alteración en el equilibrio entre los componentes de la bilis y por eso la vesícula también tiene su participación, la concentración de colesterol, los fosfolípidos, las sales biliares. Y cuando hay un desequilibrio, pues se van formando cálculos y hay cálculos negros, pardos, etcétera. No es motivo de la clase. Pero en esta diapositiva pueden ver, miren la cantidad de cálculos que hay en esa vesícula de la izquierda, que está además hiperémica, edematizada, y la derecha tiene unos cuantos cálculos negros, más irregulares, los otros son medios con facetados, y tiene una coloración nacarada, ¿no? Que significa una inflamación crónica de la vesícula biliar. Los cálculos en la vesícula biliar pueden manifestarse de diferentes maneras. Ahora vamos a hablar sobre todo de la colecistitis aguda y la crónica. La aguda es la causa más frecuente de consulta por patología biliar. Sin embargo, el paciente que tiene cálculos en la vesícula biliar puede tener molestias vagas ahí en el epigastrio. A veces las califican como gastritis o como mala digestión, etcétera, muy inespecíficas. El cólico biliar es un síntoma, significa un dolor de tipo espasmódico que generalmente se inicia en el epigastrio, hipocondrio derecho, de intensidad variable que se irradia hacia la región dorsal o escapular y generalmente desencadenado por alimentos colecistocinéticos, pero no siempre. Y su característica principal es que pues dura poco tiempo, puede durar minutos o pocas horas, menos de 6 horas. Y eso es la característica de la colecistitis crónica, ¿no? La presencia de cólicos biliares durante bastante tiempo. Cabe la colecistitis aguda y crónica, se las voy a ir describiendo. También los cálculos pueden obstruir la vía biliar, igual que el síndrome de Mirici, que es una obstrucción también de la vía biliar que causan ictericia, coluria, acolia, que son las principales manifestaciones de estas. También los cálculos, saben ustedes que son la causa principal, en nuestro medio por lo menos, de las pancreatitis agudas. Y hay casos especiales como el hilo biliar, que es una obstrucción intestinal por cálculos, a través de la complicación de una colecistitis crónica o de una colecistitis aguda que se fistuliza al duodeno generalmente, o puede ser también al colon, y obstruye en algún momento, generalmente en el hilo terminal, al intestino delgado. A través del colon, pues de repente algunos pacientes pueden eliminar con dificultad, pero yo he conocido de un caso que estaba obstruyéndose justo en el canal anorrectal. Bueno, y también tiene importancia la vesícula en porcelana porque es una forma anatomopatológica donde la vesícula se calcifica y puede estar relacionada con el cáncer de vesícula biliar con mayor frecuencia que una colelitiasis que normalmente se relata en la bibliografía como 1 a 3% de los pacientes que pueden desarrollar un cáncer de vesícula biliar. En cambio, en una vesícula en porcelana podría ser hasta como cáncer. O sea que hay relación entre los cálculos que producen una irritación crónica.
Entonces, les decía del cólico biliar, pues eh, es un dolor espasmódico en la parte superior del abdomen, epigastrio, puede tener náuseas también, o vómitos, y es de corto tiempo de duración. Al examen físico, si se examina ese momento, puede haber dolor en el hipocondrio derecho, pero los pacientes habitualmente llegan a la consulta con antecedentes y a veces con ecografías y ya radiografías. Y el tratamiento obviamente es la colecistectomía laparoscópica, porque estos cólicos biliares van a llevar a una colecistitis aguda en cualquier momento o van a pasar también a irritar la vesícula biliar con el tiempo y se puede esclerosar o puede formarse un síndrome de Mirici y finalmente puede producirse un cáncer. La colecistitis aguda pues es una inflamación aguda de la vesícula causada aparentemente por la obstrucción de un cálculo que se impacta en el cístico o en el bacinete. Y como ven es el 90-95% de los casos. 5 a 10% son alitiásicas. Y el motivo de dolor abdominal en los pacientes en emergencias, por lo menos 3 a 10% representan o están representados por las colecistitis agudas. Hay clasificaciones de las colecistitis, por ejemplo, edematosa, anatomopatológica, ¿no? Edematosa, que es una colecistitis leve, necrotizante, que también se llama gangrenosa o supurativa, piocolecisto o empiema vesicular, y la forma crónica por el proceso crónico de inflamación. Pero también hay algunas colecistitis específicas, como por ejemplo las agudas alitiásicas, que se presentan en pacientes generalmente en terapia intensiva, con grandes quemaduras o traumatismos enormes o operaciones grandes. La xantogranulomatosa se produce por depósito de sales biliares en las paredes de la vesícula a través de los senos de Rokitansky-Aschoff y forman granulomas. Y pueden haber colecistitis xantogranulomatosas alitiásicas. Y la colecistitis enfisematosa, que consiste en que hay aire en la pared vesicular o en la vesícula por infección por gérmenes que producen gas. Les voy a volver a repetir con imágenes esto, o sea que estoy yendo un poco rápido porque si no me voy a extender demasiado. Y también se ven casos de vesículas que tienen un meso grande, porque la vesícula está localizada en la cara inferior del hígado y adherida al lecho vesicular, pero hay algunas que presentan meso y se pueden torsionar. Entonces, estas serían las formas anatomopatológicas de una colecistitis aguda. Entonces, fíjense, esa imagen es una colecistitis aguda con unas pequeñas áreas de necrosis en el fondo vesicular. Ya les mencionaba que 95% son causadas por obstrucción. Y también puede haber obstrucción por tumores, por parásitos, por enfermedades como el SIDA, etc. Y sobre todo las alitiásicas en pacientes que tienen una patología severa. Entonces se obstruye generalmente el bacinete o el cístico y se produce una distensión, aumento de la presión dentro de la vesícula, hay congestión venosa, disminuye la irrigación arterial y la mucosis isquémica secreta prostaglandinas y hay lesión focal, o sea, hay lesión química. Como ven ahí, la isolecitina parece ser un tóxico para la mucosa. Entonces, se edematiza la pared vesicular como en la imagen que les mostraba y en algunos casos se gangrena. ¿Por qué? Porque al final hay compromiso de la irrigación y pues en la etiopatología pueden participar en un 50-75% luego las bacterias, como inicialmente es química. Las manifestaciones clínicas, el dolor es
síntoma cardinal, pero la característica en la aguda es pues que dura más de 6 horas y habitualmente se intensifica en las 12 a 24 horas. Disminuye con los analgésicos, por eso los pacientes que van a emergencias les ponen un suerito, sus analgésicos y al día siguiente están tranquilos, generalmente, la mayor parte, pero en algunos persiste el dolor y tienen que utilizar analgésicos de mayor potencia y antiinflamatorios, como el diclofenaco, que es efectivo en estos casos en que hay ya un gran edema de la pared vesicular y ya no hay contracción, por tanto lo que se necesita es antiinflamación. Entonces, generalmente hay antecedentes de cólicos biliares, pero no es necesario ni imprescindible que haya este antecedente. Pueden debutar cualquier paciente con una colecistitis aguda. Y si hay infección, por ejemplo, va a haber fiebre, va a haber malestar general y por la distensión, inflamación de órganos vecinos también, puede haber náuseas, vómitos. Y en algunos casos hasta un 10% puede haber coluria y acolia, pero es rara la ictericia en la colecitis aguda, solo un 25% puede tener ictericia y de eso la mitad pueden ser por cálculos en las vías biliares y la otra mitad por el proceso inflamatorio perivesicular y del hilio hepático que causa la ictericia por inflamación, edema. Y bueno, de acuerdo al cuadro y a la severidad puede haber fiebre también, taquicardia y signos locales en el hipocondrio derecho, como también al examen puede haber contractura muscular y síntomas de irritación, como se ve en este cuadro, que muestra los pilares para el diagnóstico. El dolor constante en el cuadrante superior derecho, ya les dije, con las características de irradiación hacia el dorso, desencadenado generalmente, no siempre por alimentos colecistocinéticos, y al examen se puede encontrar en el hipocondrio derecho hipersensibilidad, MURPHI positivo, se puede palpar un plastrón vesicular, también a veces se palpa el fondo vesicular como si fuera un fondo de una palta y hay mucho dolor localizado en el hipocondrio derecho. Más la respuesta inflamatoria sistémica indicada por el paciente tiene fiebre, leucocitosis, PCR elevada y velocidad de eritrosedimentación aceleradas, indican el diagnóstico clínico de colecistitis aguda. O sea, tienen uno que buscar signos locales de inflamación y signos sistémicos de inflamación. Y el diagnóstico definitivo se confirma generalmente actualmente con ecografía, que es el método o el medio más sensible y con una especificidad alta para el diagnóstico de enfermedades de la vesícula biliar, no así de la vía biliar, no tiene tanta especificidad y sensibilidad. Entonces, si hay signos locales de inflamación y signos sistémicos, probablemente el diagnóstico es ya positivo clínicamente y se confirma con ecografía. Ahí se muestra una ecografía donde se ve una vesícula distendida, paredes gruesas y un cálculo enclavado en el bacinete. La radiografía no se utiliza generalmente, pero sí en un 10% se pueden ver en la tomografía también imágenes calcificadas, de cálculos que tienen mucho calcio. La cintigrafía es la más específica para diagnosticar colecistitis aguda, pero habitualmente no se las realiza. Habitualmente se usa la ecografía. Y la resonancia magnética nuclear y la tomografía, en casos dudosos, por ejemplo, en obesos donde la ecografía muestra dudas o hay mucha distensión, mucho aire que no permite valorar la vesícula o se sospecha de complicaciones, se usa tomografía o resonancia magnética nuclear. Lo que les decía, la sensibilidad y especificidad de la ecografía para diagnóstico de problemas de cálculos e inflamación de la vesícula biliar. En cambio, para la
vía biliar pues es menor, ¿no? Entonces, hablar de colecistitis aguda sería decir es la inflamación aguda, etcétera, pero nosotros tenemos que saber que puede haber una enfermedad grado 1, estos son los criterios de Tokio, donde la vesícula está rojita, inflamadita y no hay repercusión sistémica. En cambio, la moderada es la de grado 2, y hay una vesícula más edematizada, a veces con infección, y por eso hay leucocitosis. Además, se ve que el organismo se defiende y se palpa un plastrón vesicular o una masa palpable o el fondo vesicular, pero no hay problema con otros órganos. En cambio, en el grado 3 hay disfunción orgánica. Hay que tener cuidado en valorar los pacientes porque hay factores de riesgo como la edad avanzada, como la diabetes mellitus y como las enfermedades que causan inmunodepresión, que pueden causar colecistitis agudas severas con disfunción orgánica, que puede estar manifestada como una falla orgánica cardiovascular, con hipotensión, que se tiene que manejar con dopamina o con norepinefrina, o puede haber alteración de la conciencia también, puede haber problemas ventilatorios con una presión parcial de oxígeno en relación a la fracción inspiratoria de menor a 300, aumento de la creatinina y oliguria, y falla hepática también que se manifiesta como alteraciones en la síntesis con un INR mayor a 1.5 o un tiempo de protrombina elevado, y trastornos hematológicos como plaquetopenia. Entonces, consideren ustedes que puede haber colecistitis agudas severas, y hay que considerar esto en los pacientes con factores de riesgo, como les digo, obesos, diabéticos, gente de la ya tercera edad o de avanzada edad, y hay que tener cuidado de tratarlos en forma oportuna y quizá en forma urgente y a veces con solo colecistostomía. Entonces, la colecistitis aguda pues se puede gangrenar. Ya les decía que puede haber perforación. Generalmente la perforación está contenida dentro de un plastrón y se producen abscesos perivesiculares, y también puede haber perforación libre y causar una peritonitis biliar, pero esta es menos de 1%. La perforación vesicular que está plastronada es de mayor probabilidad, porque el organismo se defiende formando un plastrón. Y pueden haber fístulas colecistoentéricas que también ya se las mencioné. Entonces, ¿qué se hace con el paciente luego del examen clínico, la anamnesis, la valoración en general de las características del paciente, las comorbilidades, etcétera, y valorar también la severidad de la colecistitis? Se hace reposo vía oral MPO, rehidratación intravenosa, indometacina o diclofenaco como analgésicos. Ya les mencionaba por qué, porque el cólico biliar en realidad ya pasó el espasmo, y lo que han visto en esa presentación de una colecistitis aguda que les hacía, pues ya no hay que se contraiga, ya no hay dolor cólico. Por eso la indometacina y el diclofenaco pueden ser utilizados. Antibióticos, pues es un apoyo importante, sobre todo si se ve que hay signos locales marcados y hay leucocitosis y fiebre, ¿no? Ya se inician antibióticos antes del tratamiento quirúrgico, que un 20% de los pacientes podrían ir a una cirugía de urgencia si hay deterioro del estado general. Por ejemplo, si hay colecistitis enfisematosa, que es la que se produce generalmente en los diabéticos, pero puede producirse también en un paciente con SIDA, con inmunodepresión, con
artritis reumatoidea tratada con corticoides, por ejemplo, y en estos mismos pacientes también puede haber peritonitis generalizada por perforación vesicular. Habitualmente, la mayor parte de los pacientes llegan al hospital y con el tratamiento anterior médico que les mencionaba, pues están tranquilos al día siguiente ya. Y actualmente la tendencia es hacer la cirugía, la colecistectomía laparoscópica temprana. ¿Qué quiere decir esto? Entre las 48 y 72 horas. ¿Por qué? Porque operar una vesícula edematizada resulta más fácil que operar una vesícula que ya tuvo una evolución de 7 días, 8 días o 10 días, con inflamación donde hay un proceso fibrótico. Y el plastón es difícil y desprender de la vesícula y hay más riesgo de lesión de las vías biliares en estos casos. Además, que actualmente uno puede diagnosticar ya la colecistitis aguda, como se los mencionaba, con los medios de diagnóstico auxiliares, pues pronto, ¿no? Y solo retardar un poco la cirugía para las 48, 72 horas, preparando a pacientes que son de mayor edad, que tienen alguna cardiopatía, alguna otra comorbilidad, y operarlos en las mejores condiciones. Antes se empleaba la laparoscópica retrasada. Les digo que después de las 72 horas, pues, es más difícil operar y mayor riesgo de complicaciones. Y antes se tendía a algunos cirujanos a esperar que pase el proceso agudo y después de 3 meses operar diferida. No, pues no tiene sentido, porque después el paciente tiene la posibilidad, o el riesgo más bien, de tener una colecistitis aguda más severa tal vez. Entonces, la colecistectomía convencional solo está indicada en pacientes con algunas características. Generalmente se empieza por laparoscópica, pero si hay algún signo de fístula hacia el intestino, pues probablemente se tenga que operar en forma convencional. Y si hay peritonitis generalizada también, pero habitualmente, por lo menos la tendencia es de iniciar toda la cirugía mediante laparoscopía, y si se puede hacer la colecistectomía laparoscópica, se continúa la operación. Si el problema está tan serio que no permite identificar las estructuras por el grado de severidad de la inflamación, pues hay que convertir. La conversión es un buen criterio del cirujano, no es una complicación. Entonces, la colecistitis aguda es aquella en la que hay mayor tasa de conversión, de cirugía laparoscópica a abierta. También se han descrito técnicas menos invasivas, como la mini laparoscopía, que se utiliza con aparatos de menor diámetro. Acuscopía también se llama, se puncionan nomás, y el laparoscopio tiene una óptica de 5 milímetros, o sea, son punciones. No tiene sentido porque, sobre todo, la seguridad es mejor haciendo con las técnicas que hacemos, por lo menos en mi hospital, que es la americana, con 4 puertos. 2 de 10 milímetros, uno en ombligo, otro en epigástrico, y 2 subcostales derechos, un medio clavicular y axilar anterior, que son de 5 milímetros. También hay gente que hace incisión única, y emplean incluso imanes, han ideado todo como para poder innovar algo, pero pues son curiosidades que les muestro. La robótica pues es obviamente probable, o sea, se puede hacer, pero cuesta mucho, ¿no? Mucha plata. Y las cirugías por orificios naturales, imagínense transvaginal, para evitar solo unas cuantas cicatrices que a veces ni siquiera se ven en la piel blanca. Transgástrica, colecistostomía percutánea, eso sí es posible, funcionando mediante eco o tomografía con imágenes, una vesícula inflamada, infectada. Más aún en esta época del COVID, está recomendada a veces en los pacientes que no se pueden tratar solo médicamente una punción y drenaje de la vesícula a través de una punción transparietal.
atravesando la piel y la pared y dejando un píctero, o sea, un drenaje en cola de J. Y también los endoscopistas han tratado de hacer drenajes de la vesícula mediante con la angiopancreatografía endoscópica retrógrada o mediante ecografía endoscópica y a través de la pared. Pues son métodos ya que tratan de hacer, innovar, etcétera, pero no es lo habitual que se plantee. Será probablemente para pacientes artistas, ¿no? Esos de una mínima incisión, etcétera. Fíjense, aquí hay una secuencia de fotografías. Empezando en la parte izquierda alta, la vesícula aguda edematizada se está sobrepasando el borde del hígado. Se realiza una punción para descomprimir esta vesícula y que permita identificar los elementos del triángulo de Calot que están viéndolas en forma sucesiva, el cístico y en la derecha la arteria cística. Se llama la disección segura del triángulo de Calot, que tiene que identificar el cístico y la arteria cística y crear una ventana donde uno esté seguro que la vesícula está por encima de la ventana y se vean las dos estructuras. Esta es la manera de evitar clipar el colédoco y confundir el colédoco con el cístico. Es la disección segura del triángulo de Calot. Y en la parte inferior ustedes ven cómo se clipa el cístico, se secciona con una tijera y luego se saca la vesícula a través del ombligo o a través del puerto epigástrico. Se pueden usar bolsas u otros recursos para sacar primero los cálculos o la vesícula o ampliar un poco la incisión si está muy edematizada y no se puede. Pero es lo de menos sacar la vesícula, que aunque a veces da dolor de cabeza porque no es tan fácil extraerla. Entonces, les hablaba ya de la colecistitis aguda alitiásica. Tienen que ser los pacientes generalmente que están en UTIC, son pacientes de riesgo, y no se conoce bien la fisiopatología, pero parece que hay por la hipovolemia en estos pacientes con grandes quemaduras, grandes operaciones o enfermedades severas, que hay una isquemia de la mucosa, es una de las hipótesis, y también la éstasis vesicular que condicionaría la siembra de bacterias, etc. Entonces no es bien conocida. Las manifestaciones clínicas son variables porque los pacientes a veces están intubados, están en terapia intensiva, etc. Pero el dolor que uno encuentra al examinar a un paciente en el hipocondrio derecho, al palpar, por ejemplo, tiene que dar un alto índice de sospecha y hacerle una ecografía. Eventualmente hay que operarlo de emergencia porque este tipo de colecistitis aguda pues tiene probabilidad de mayores complicaciones y muerte. Bueno, la colecitis crónica, ya les mencioné también que son pacientes generalmente mujeres, la relación antes de los 50 años es de 3 mujeres a 1 y pasados los 50 años de 1,5 mujeres por un varón. Esa es la relación más o menos de la presentación de esta enfermedad, de la colecistopatía en realidad, aguda o crónica. Entonces, el paciente llega generalmente al consultorio transferido en nuestro caso, de los policlínicos donde consulta por dispepsia o por un cólico biliar y le hacen una ecografía y lo transfieren al hospital donde se completan los estudios y se produce todo el proceso de preoperatorio para hacer una colecistectomía laparoscópica, que es la que actualmente tiene muchas ventajas para el cirujano y para el paciente. Para el cirujano, pues que ve las estructuras grandes, bien claritas, cuando se puede ver, ¿no? Y para el paciente, pues, sobre todo que tiene poco dolor y retorna pronto al trabajo, a producir. Sin embargo, hay también, bueno, entonces las colecitis crónicas se manifiestan por dolor en el
hipocondrio derecho o epigastrio irradiado al dorso, desencadenado por alimentos, etcétera, pero que tiene duración corta, pocos minutos u horas. Y a veces se descubren por molestias dispépticas y puede haber en un 12 a 13%, por ejemplo, colestitis xantogranulomatosas o en porcelana que no dan un cólico biliar porque no hay cómo se contraigan. Y algunos pacientes que operamos también tienen un cálculo enclavado en el bacinete o en el cístico y la vesícula ya no tiene bilis, sino se produce un proceso inflamatorio de absorción de la bilis y secreción de líquido tipo claro, por eso se llama hidro, como si fuera líquido tipo agua. Es una manifestación de la colecistitis crónica también. Bueno, el cólico, ya les decía, es la manifestación principal. El paciente habitualmente no tiene mucha signología, las molestias pueden ser inespecíficas y la ecografía habitualmente hace el diagnóstico y confirma el diagnóstico. Entonces, fíjense a la izquierda una colecistitis aguda llena de edematizada y llena de fibrina que ya se produjo por un plastrón que se desprendió de ahí. Pueden ver también en la parte inferior una pared vesicular, una vesícula abierta con necrosis, ¿no?, por dentro de la mucosa y totalmente alterada también. En la parte superior derecha ven una vesícula que está gangrenada y está colgando. Era una señora bien mayorcita, creo que 80, 85 años que operé, y véanla afuera, ya la vesícula totalmente gangrenada. Es una de las complicaciones de la colecistitis aguda. Y en la crónica, fíjense esta vesiculita también que ha sufrido un proceso de escleroatrofia con inflamación crónica. Todas estas que están viendo acá van a ver fibrina ahí y pared engrosada, alterada por los cálculos. Estas son colecistitis crónicas. Todas estas fotografías son de pacientes que he operado yo, modestia aparte. Bueno, les decía que también los pacientes pueden mostrar obstrucción del intestino por fístulas. En la parte superior derecha ven que se está exponiendo el intestino con un cálculo que se deja ver dentro del intestino, y en la parte derecha superior, bueno, la parte derecha superior, la imagen que ven, pues se ve el cálculo, ¿no? En la radiografía inferior izquierda, vean ustedes que la imagen hepática, que es radiopaca y debe ser homogénea, está alterada por una imagen tubular y es aerobilia. Eso se denomina neumo o aerobilia. Cuando uno encuentra neumo o aerobilia y además encuentra las asas intestinales dilatadas, como ven en esas radiografías que ven en la parte inferior, al medio se ve la calcificación de un cálculo en el hipocondrio derecho, se ven los dos extremos calcificados. Entonces, esa es la triada del hilo biliar, que consiste en aerobilia, un cálculo visible y asas intestinales dilatadas. Y no hay paso del contraste a todo el intestino delgado. Lo que les hablaba de la colecistitis enfisematosa, fíjense una vesícula en la parte superior, bueno, en el hipocondrio derecho se dibuja una imagen radiolúcida que semeja una pera, y se ve que hay aire dentro y en la pared vesicular. Generalmente en pacientes diabéticos, y esta es una emergencia porque hay una infección ya establecida y probablemente se va a perforar y va a causar problemas de peritonitis, y como el paciente es diabético también la repercusión sistémica va a ser mayor. También en las radiografías en un 10% se pueden ver los cálculos calcificados. Ahí a la derecha pueden ver una imagen redondeada calcificada. La tomografía también sirve. Fíjense cómo se ve el aire en la tomografía. En la parte izquierda
se ve aire señalada por unas flechas. En la ecografía, bueno, en la radiografía simple de abdomen, en la ecografía hay reverberación de la pared por presencia de aire. Y en la tomografía, fíjense cómo la vesícula está dibujada por aire. Esa es la colecistitis enfisematosa, que ya se la he mencionado varias veces, y se presenta en pacientes con factores de riesgo, sobre todo en pacientes con bueno, me he pasado. Bueno, esta se me pasó, pero la tomé para que vean mejor la neomobilia. Se ve muy claramente una imagen tubular que está alterando la homogeneidad de la imagen hepática, que es radiopaca, que debería ser homogénea. Pero no es tan tubular en la parte superior, porque esa es parte de la vesícula también que está con aire. Pero se puede ver el ilio, el colédoco, muy bien, y también se está dibujando la vía biliar intrahepática con aire. Eso es la aerobilia o neomobilia. Pero aparte de eso, ustedes vean en este paciente los niveles hidroaéreos en asas intestinales delgadas dilatadas. Entonces, con esta radiografía ustedes pueden diagnosticar una complicación de la colecistitis aguda o crónica, que es un ilio biliar. Ahí tienen una vesícula en porcelana. Es un paciente que vino de Riberalta, yo lo conocía ya, y fíjense en el hipocondrio derecho se ve una imagen redondeada o esférica, llena de una pared calcificada. En esta placa ustedes pueden ver, si ven el píloro y yéndose hacia la izquierda, hay una imagen calcificada. Es un cálculo que ha hecho una fístula hacia el píloro y ha dado el síndrome de Bouveret. Ese es el síndrome de Bouveret, cuando hay una obstrucción a la salida gástrica causada por un cálculo. Generalmente las fístulas se producen al duodeno un poco más distal y migran hasta el ilio, pero en este caso ha causado obstrucción gástrica. Y pueden ver en la tomografía que no es muy clara, pero se ve el cálculo también, que está muy bien visto ahí. Bueno, entonces en estas imágenes ustedes pueden ver una vía biliar muy dilatada. Fíjense, se está sacando un cálculo de donde se ha hecho una coledocotomía. Era un síndrome de Mirice, donde prácticamente ya no había vesícula. Y luego se ha suturado la vía biliar sobre una sonda en tela, que están viendo. Se abrió la vesícula, que era mínima, y con la pared de la vía biliar dilatada, y luego de extraer el cálculo se coloca una sonda en T, que se denomina coledocostomía. Y es un síndrome de Mirici, que quiere decir que un Mirici 1 es como esta imagen, donde ven una vesícula con un gran cálculo que está estenosando la vía biliar a nivel del hepático común y colédoco proximal. Ven la estenosis. Este es un Mirici grado 1. El grado 4, pues, es el mayor avanzado, y hay todo un cálculo que ha pasado a la vía biliar y está obstruyéndola. Fíjense, aquí también hay un grado 4, hay una vía biliar dilatada, la intrahepática, se ve el hepático común, y bajando un poco hay una imagen ovalada a la cual rodea el contraste y logra pasar al duodeno. Y abajo está el colédoco bien delgadito. Ese es un Mirici también, o sea, un cálculo que ha pasado a través de una fístula. Entonces, la mortalidad pues debería ser de 0 a 10%, 0%, pero cuando no se trata de una vesícula complicada puede llegar a un 10%, o sea, en vesículas que
causan peritonitis o van a causar sepsis que no se ha atendido, puede haber mortalidad. Pero habitualmente es de 0 y menos de 1%, 0,01%, se uno en 10.000 puede ser. En cambio, la colestitis aguda litiásica, donde hay que tener alta sospecha y además los pacientes tienen las condiciones de salud comprometidas, pues la mortalidad suele ser alta. Y depende también la edad del paciente, las comorbilidades para el pronóstico, ¿no es cierto? No es lo mismo operar a una mujer de 40 años a una de 90, con cardiopatía, quizá ya aterosclerosis, etc. Entonces, hay mortalidad por colecistectomía también, porque pueden haber complicaciones debidas a la operación, como a veces sucede. Es excepcional, pero que puede haber una hemorragia, ¿no?, postquirúrgica, donde el cirujano no vio el momento que terminó la operación, que había sangrado y de pronto algún sitio empieza a sangrar y puede llevar al paciente shock. También puede haber abscesos, infecciones frénicas, complicaciones como lesiones de vías biliares que pueden llevar a problemas que contribuyen a un pronóstico. Y obviamente, si hay infarto miocárdico, si hay falla cardíaca, si hay infarto pulmonar, pues el pronóstico no va a ser bueno. Y si uno trata a un paciente médicamente, pues la recurrencia va a ser hasta 10 a 50% en 6 meses. Y en 8 a 10 semanas va a volver a tener colecistitis aguda ese paciente, que no fue tratado tal vez en forma quirúrgica y fue, entre comillas, enfriado, o sea, que usó tratamiento médico que solucionó una colecistitis aguda moderadamente severa o leve. Y el drenaje percutáneo es un recurso que les he mencionado, colecistostomía se denomina, para pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico. Y actualmente en épocas de COVID, con mayor razón, y pacientes muy delicados, pues hay que drenarlos con tomografía o con guía tomográfica o con guía ecográfica, puncionando y drenando la vesícula hacia el exterior. Y de esta manera, con antibióticos y soporte hidroelectrolítico, pues el paciente va a recuperar. Bueno, creo que hasta aquí es mi presentación. Entonces, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer. Y si no, nos veríamos mañana. La litogénesis. La litogénesis es, pues, mira, es un tema complejo, todavía no bien esclarecido totalmente, pero se sabe que la bilis es un líquido que tiene, que transporta sustancias grasas como el colesterol, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber sales biliares y fosfolípidos que forman un triángulo de equilibrio. Esa es una de las explicaciones donde se produce un desequilibrio o hay una bilis hiperconcentrada con colesterol o hay menos sales biliares que se absorben en el circuito enterohepático de tal manera que ese triángulo se altera y se van formando cálculos. Sin embargo, también se forman cálculos negros en pacientes que hemolizan, por ejemplo, como en las enfermedades hemolíticas o en la cirrosis. Entonces, hay cálculos marrones y hay cálculos negros. Los marrones generalmente son de colesterol y los negros son producto de nutrición parenteral total, por ejemplo, por colestasia o por hemólisis, o sea, exceso de bilirrubinas. Y es compleja la litogénesis, pero no solamente la composición de la bilis juega un papel, también las vesículas.
hay vesículas que parece que tienen trastornos neurológicos donde no hay un buen vaciamiento o hay mucha éstasis biliar, o sea, hasta ahora no está totalmente aclarada la etiopatogenia. Pero lo que se conoce básicamente es la alteración en el equilibrio de los componentes que les mencioné de un líquido que es agua y es también colesterol, es también fosfolípidos y por tanto debería transportarse en forma, el organismo es tan sabio que logra hacer un líquido donde hay grasa que se está transportando y la mayor parte de los cálculos son pues de colesterol. Gracias, doctor. No tiene. Buenas tardes, doctor. Una pregunta, por favor. Bueno, doctor, quería saber sobre la relación de la colecistitis con la pancreatitis, porque existen cuadros que se relacionan mucho, como nos mencionó usted, doctor. ¿El manejo sería el mismo? ¿Cómo sería el manejo? Mire, dice, no, ya te entiendo. Los cálculos biliares, o sea, por eso presenté al principio, porque la madre del cordero son los cálculos biliares que obstruyen, ¿no es cierto? Cuando los cálculos que están en la vesícula atraviesan el cístico y atraviesan el colédoco, ustedes saben que el conducto pancreático desemboca de diversas maneras, pero en la ampolla de Vater ambos conductos, ¿no es cierto? Y la teoría es que un cálculo obstruye ambos conductos y ahí empieza la hipertensión dentro del conducto pancreático y probablemente entra la bilis allá y empieza el proceso de activación de las enzimas pancreáticas. Generalmente es una colecistitis aguda o una pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque la colecistitis aguda es causada por una impactación de un cálculo en la vesícula. Y la pancreatitis aguda por una impactación en la parte distal donde compromete el conducto pancreático. Ahora, no todos los pacientes que tienen paso de cálculos hacen pancreatitis aguda. Mucho depende de la desembocadura de los conductos. Los que tienen un conducto común son los que tienen mayor probabilidad de hacer pancreatitis, o sea, un conducto común más largo, porque a veces ambos desembocan ya casi en el duodeno, ¿no es cierto?, en forma casi separada, y a veces ambos se unen más alto y corren más, por tanto un cálculo puede obstruir ambos conductos y bueno, se inflama sobre todo el páncreas. O sea que la pancreatitis aguda de origen biliar es causada por complicación de cálculos que generalmente parten de la vesícula. O sea, no habría una relación directa entre colecistitis aguda y pancreatitis aguda. A pesar de que cuando yo me he formado, pues se hablaba de colecistopancreatitis. Sin embargo, mi criterio o es una colecistitis aguda o es una pancreatitis aguda. Cuando hay una pancreatitis aguda se inflama todo. Si es moderadamente severa, incluso la pared vesicular está comprometida por el derrame de las enzimas digestivas, ¿no?, que van a ir destruyendo la elastasa de los vasos, la grasa, etc. No sé si me has entendido. Sí, doctor. Son cuadros diferentes, causados por cálculos biliares, por obstrucción de los conductos, por los cálculos biliares. Sí, doctor, comprendí. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muy bien. Sí. Doctor, una pregunta. En la obstrucción de vías biliares, ¿cuál sería para el diagnóstico? ¿Igual se utilizaría la ecografía como primer medio? Sí, mira, cuando hay una obstrucción de la vía biliar, habitualmente el paciente presenta ictericia, o en otras palabras, el paciente que tiene ictericia probablemente tenga una obstrucción de la vía biliar. Entonces, la ecografía es la primera que se hace actualmente, ¿no? Obviamente después de un examen clínico inicial de anamnesis, de ver al paciente, inspeccionarlo, etc. Primero siempre la clínica y después la ecografía es la más accesible, de menor costo. Lo que sí es sensible es para evaluar el diámetro de la vía biliar, por ejemplo. Y bueno, si es una colecitis aguda,
hay varios signos, ¿no? Como edema de la pared, doble riel de la pared, un cálculo impactado en el bacinete, y vesícula aumentada de tamaño, tensa, y Murphy ecográfico positivo. O sea, para tu pregunta, para diagnosticar patología en la vía biliar, la sensibilidad para detectar cálculos es el problema. Alcanza un 60-65% de sensibilidad. ¿Por qué? Porque la parte distal del colédoco está pues detrás del páncreas y detrás del duodeno, ¿no es cierto? Entonces ahí no tiene mucha sensibilidad la ecografía. Pero obviamente un 40% pues va a detectar también cálculos, va a diagnosticar coledocolitiasis. Un signo indirecto de coledocolitiasis, luego de hacer la clínica, de interrogar al paciente, examinarlo, pues ya estará haciendo probablemente el diagnóstico de coledocolitiasis, aunque la ecografía no observe cálculos. Lo que sí va a observar es dilatación de la vía biliar. Normalmente el colédoco mide hasta 8 milímetros. Cuando mide más de esto en la ecografía, 10, 12, pues, y el paciente es ictérico, pues lo más probable es que haya una obstrucción litiásica de la vía biliar. Mañana voy a hablar sobre síndrome ictérico y probablemente voy a reiterar estos conceptos. Gracias, doctor.